Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a retomar la lectura de la enciclopedia de Hegel. Quedamos en el parágrafo 3, así que hoy vamos a continuar con el 4 y creo que alcanzamos a ver el 5 también. Ya, como recordatorio, yo estoy usando la traducción de Plana en la versión de Abada, que es la bilingüe, pero pueden usar la de Alianza, ya, que es la misma. Si van a usar la de Ojero y Mauri, les recomiendo igual corroborar el texto con el que va a aparecer en la descripción del video. O bien, hacerse de la traducción de Valsplana, que es mucho mejor. Entonces vamos a leer el parágrafo 4, ¿sí? Y lo voy a comentar y luego vamos a ver el 5 y con eso vamos a tener para hoy. Ahí va el parágrafo 4. En relación con nuestra conciencia común, la filosofía tendría que hacer evidente primeramente, o mejor, tendría que despertar la necesidad de su propio modo de conocer. En relación con los objetos de la religión, es decir, con la verdad en general, debería mostrar su capacidad de conocerlos adecuadamente desde la filosofía misma. En relación con su manifiesta diversidad respecto de las representaciones religiosas, tendría que justificar sus determinaciones discrepantes. Acá tenemos que tener en cuenta lo que vimos en el parágrafo 1, que, que el objeto de la filosofía no es distinto de la religión porque ambas eh, tienen por contenido lo verdadero, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Son las formas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de la filosofía es la que provee los conceptos para poder entender y comprender mejor. Por eso es que la filosofía usa conceptos para conocer la verdad de la religión. Hay que tomar en cuenta que en Hegel se rechaza la idea de separar fe, sentimiento y razón como tales, ¿ya? Porque, como aquí mismo dice, el contenido es el mismo. Son formas distintas de aproximarse a la misma verdad. Esto lo menciono porque más adelante Hegel lo va a ver cuando vea los posicionamientos de la conciencia respecto a la objetividad y sobre todo con toda esta discusión que se daba en torno a la filosofía del sentimiento y como ya vimos un poco con Schleiermacher, ¿sí? Y con Jacobi. Eso lo vamos a profundizar más adelante cuando Hegel lo tome. Pero ahí había, sobre todo en Jacobi, una crítica al criticismo o la filosofía kantiana en cuanto a que los conceptos no eran suficientes para poder expresar la, la verdad de la religión. Eso lo vamos a ver más adelante. Hegel de todas maneras escribió eh, Fe y Saber o Creer y Saber, donde trata ese tema con bastante amplitud. Yo tengo en relación con ese texto esta, esta versión que es bilingüe, ¿ya? Que es bastante buena la traducción. Y vamos a llegar en algún momento a ese texto también. ¿Qué sucede? También, ¿qué podemos comentar además de esto? La filosofía es la que puede, en el fondo, justificar los conceptos de la religión y hacer una distinción, ¿ya? No una separación como tal, sino como una distinción respecto de lo meramente representado, ¿ya? Si nos acordamos un poco, o si han visto o no han visto, que en la fenomenología del espíritu Hegel presenta el espíritu como, digamos, en tres aristas que no son superiores una a la otra en cuanto a contenido, pero sí en forma, donde presenta arte, religión y filosofía.
el arte es en el fondo el todo o la verdad como dada a la sensibilidad, podríamos decirlo. La religión es la misma totalidad, la misma verdad, pero en la forma de la representación. Y la filosofía es la verdad expresada en conceptos o, digamos, racionalmente. ¿Sí? De las tres formas que abarcan el todo, la filosofía es la que está, de hecho, en condiciones de poder explicar no solamente a sí misma y justificarse, sino que también poder expresar de la manera más adecuada los contenidos a los que se refiere. Eso fue el 4. ¿Ya? Corto, pero tenía sus cositas. Vamos a ver el parágrafo 5. ¿Ya? El parágrafo 5 tiene, por supuesto, su párrafo y tiene una nota. ¿Ya? El 5 va así. Para ayudar a una comprensión preliminar de la mencionada distinción y de la tesis que ella depende, a saber, que el verdadero contenido de nuestra conciencia se conserva al traducirlo a la forma del pensamiento y del concepto, es más, se coloca bajo su luz propia. Podemos recordar otro viejo tópico que afirma que para expresar lo verdadero de los datos y de los objetos, de los sentimientos, intuiciones, opiniones, representaciones, etc., es preciso reflexionar. Y el reflexionar sirve en cualquier caso por lo menos para transformar en pensamientos los sentimientos, representaciones, etc. Nosotros ya vimos esto en el parágrafo 3, ¿sí? Que para Hegel lo que normalmente la gente asume por eh, concepto o definición, para Hegel es una mera representación. Por eso Hegel distingue entre representaciones y conceptos. Lo que en Kant, por ejemplo, podría llamarse concepto, en Hegel es una representación. En el fondo, las representaciones no son aún verdaderos conceptos o verdaderos pensamientos. En la ciencia de la lógica, esto se va a expresar de una manera mucho más clara y extensa, y quizá lo tratemos también ahí, pero con la explicación que vimos en el video anterior del parágrafo 3, ya tienen que haber algunas ciertas luces. La nota al 5 es bien clara, lo voy a leer, y no hay mucho más que decir, yo creo que es bastante clara, pero vamos a ver. Dice, como consecuencia de que el pensamiento es lo único que la filosofía reivindica como forma propia de su tarea, y siendo así que todo ser humano es naturalmente capaz de pensar, se presenta, en virtud de esa abstracción que prescinde de la distinción ofrecida en el parágrafo 3, el inconveniente opuesto a aquel que antes se ha mencionado como queja contra la incomprensibilidad de la filosofía. Esta ciencia sufre frecuentemente el desprecio que se le hace cuando incluso aquellos que no se han esforzado en alcanzarla se hacen la ilusión de saber desde pequeños de qué va, de modo que con una educación general y sobre todo desde los sentimientos religiosos se creen capaces de echarse a andar y pararse, es decir, de filosofar y de juzgar sobre filosofía. Generalmente se concede que para conocer las otras ciencias, las empíricas en este caso, es necesario haberlas estudiado y que para juzgarlas se necesita estar facultado por aquel conocimiento. Se concede que para fabricar un zapato es necesario haber aprendido a hacerlo, y por mucho que todo el mundo tenga la horma en su propio pie, se ha de haber ejercitado en ello. Ha de tener además manos, y junto con ellas el talento natural para dedicarse a tal ocupación. Solo para filosofar sería superfluo estudiar, aprender y esforzarse. Esta cómoda opinión se ha visto reforzada últimamente por la doctrina acerca del saber inmediato o saber por intuición. Bueno, aquí creo que es bastante claro a lo que se refiere Hegel. Cuando habla del saber inmediato, sí, para ponerlo en contexto, se refiere precisamente a estas filosofías como irracionalistas, si se quiere, ¿ya? Que están basadas en el sentimiento y que consideran de que ningún concepto o la razón no es capaz de expresar o mostrar la realidad en toda su complejidad. Desde Jacobi podemos pegar un salto, por ejemplo, a Kierkegaard. ¿Ya? Y podemos decir que hay una, hay una similitud ahí entre
la prioridad entre los sentimientos y la razón, ¿sí? Está como invertía en Hegel, bueno, en Jacobite invertía respecto de lo que venía siendo la tendencia de la filosofía alemana en esa época, que estaba con el criticismo y sus sucesores. Ahora bien, ya Hegel en este tiempo veía de que había mucha gente que podía hablar acerca de la filosofía sin tomársela en serio o pensando de que de que pueden hablar de la filosofía sin tener idea de ella, ¿no? Esta especie de cientificismo sigue siendo común hoy, si es que no es peor, producto de el avance técnico y el progreso que han logrado las ciencias empíricas. Se presume de que hay de que porque se han logrado avances técnicos con la ciencia empírica, esta tendría una prioridad y sería más verdadera que la filosofía. ¿Mm? Lo que por supuesto no es cierto, porque aunque ya lo hemos conversado, no es malo volver a decirlo, que la ciencia da sujeto como dado, ¿ya? Asume que el sujeto existe y se preocupa de estudiarlo precisamente en términos más descriptivos que en términos esenciales, como esto de la definición que hablábamos en el parágrafo 3. ¿Sí? En el fondo, la ciencia empírica no se justifica a sí misma, ni justifica sus conceptos, ni justifica, ni no concibe el objeto que estudia, ni se concibe ella misma. Por eso, desde la filosofía uno puede decir de que toda ciencia empírica siempre va a ser dependiente de la filosofía. No hay que confundir el progreso técnico con el nivel epistemológico o ontológico de los estudios que se hagan. Uh-huh. Pero sí, el cientificismo es real. Eh, Vemos constantemente que la filosofía es vista como algo inútil, es menospreciada en virtud de estudios de cosas, ¿no? Objetos o fenómenos. ¿Ya? Nosotros no tenemos que caer en eso. Ya. Eso fue por hoy. Creo que con esto estamos bien y la próxima sesión, el próximo video va a tener el número 6, que es muy importante y tiene muchísimo contenido, por eso quiero dejarlo en un capítulo o un video aparte, porque hay harto hilo que cortar en este parágrafo 6 que vamos a ver, ¿ya? Pero ya vamos avanzando, voy a tratar de hacer esto más periódico y no se olviden de estudiar y leer, ¿ya? Así que cuídense, nos vemos.